Iniciamos la clase reprogramada de fecha 23 de mayo de la anterior semana, en hoy 31 de mayo. Estamos recuperando la clase y en la cual vamos a avanzar un tema para el primer parcial. Vamos a hacer un repaso del tema del primer parcial, que es tabla y gráfico dinámico. Para lo cual en la plataforma tenemos un práctico que es el número 3, que nos guía sobre cómo debemos hacer una tabla y gráfico dinámico. Además que está en la plataforma una planilla de Excel como ejemplo, con información, con datos que necesitamos para elaborar una tabla o gráfico dinámico. Vamos a los que van a seguir, por favor, tienen que tener el archivo que dice ejemplo tabla dinámica, que está en la plataforma de la Universidad Ecológica. Si pueden descargarlo para que podamos trabajar. Si analizamos los datos, estoy en la hoja ejemplo 1. Si analizamos los datos, están repetidos, porque ¿cuál es la finalidad de trabajar con tablas dinámicas? Es para manejar grandes cantidades de información, las cuales van a repetirse. Por ejemplo, si llevamos a la realidad, en el caso de enfermería, suponiendo que usted está en emergencia, y atiende pacientes con diferentes problemas de salud. Por ejemplo, acá vamos a colocar consultas, digamos, ¿no? ¿Qué se hizo en la emergencia? Va a clasificar todo lo que son curaciones, inyectables, control de bebé, digamos, ¿no? Se hace peso, pulso, temperatura y el tamaño. Entonces, pueden colocar ahí signos vitales, suturas, pueden colocar, ¿no? Pero significa que van a hacer en diferentes turnos. Por ejemplo, pueden hacer turno mañana, se hizo sutura. Colocación de suero, inyectable. Pero va a ir repitiendo ese parámetro, va a ir repitiendo. Y eso es entonces va a ir repitiendo pediatría, consulta externa, y las especialidades, como es ginecología, cardiología, así, van a ir repitiendo. Y luego van a colocar en un determinado periodo, quieren por día, por semana, por mes, cómo quieren hacer el informe. Entonces se va a manejar grandes cantidades de información, porque siguiendo el ejemplo de un centro hospitalario, si es un hospital, ¿cuánta cantidad de paciente va en un día? Es bastante, ¿cierto? Entonces se va a tener un registro de muchos pacientes, ¿no? Más de 100, 200, dependiendo del centro, o una clínica también. Esa es la finalidad de crear una tabla dinámica, donde usted pueda obtener un resumen y puedas aplicar una ordenación, ¿no? Los datos los va a ordenar ya sea alfabéticamente, ascendente o descendente, en caso de letras. En caso de número, de menor a mayor, de mayor a menor. Solo hay esos dos criterios. Si son letras, de A a Z o de Z a A, y si son números, va a ser de menor a mayor o a la inversa, de mayor a menor. Esos son los tipos de ordenación. ¿Qué es un filtro? Aplicar un filtro es condicionar cómo quiere usted analizar. Suponiendo que yo acá hice consultas de pediatría, varias pediatrías. Entonces usted quiere ver cuántas consultas de pediatría se hicieron en el día lunes. Si tenemos acá un flujo lunes hasta viernes, ¿cuántas pediatrías se hicieron el día lunes? Entonces, usted quiere solamente que le muestre pediatría, eso se llama filtro. Quiere que le muestre dos especialidades, las que empiecen con P. ¿Qué más puede ser? Pediatría, cardiología, podología. Tendría que buscar que se repita, ¿ya? Ahorita vamos a ver con datos reales. Entonces, usted puede hacer un filtro, es obtener algunos datos específicos de una gran cantidad de información.
Eso es utilizar un filtro, es condicionar según el tipo de filtro que usted aplique, qué desea analizar, qué quiere visualizar. Y esos son los resúmenes que nos va a mostrar las tablas dinámicas. Y el gráfico dinámico es lo mismo con la diferencia que va un gráfico. Si entiende tabla, la diferencia es que se agrega un gráfico. Esa es la, o sea, vamos a ver los datos, pero de manera gráfica, aparte de la tabla dinámica. Entonces, si analizamos en este ejemplo que tengo acá proyectado, fecha de viaje es sobre datos que se realizaron a diferentes ciudades y que con un determinado costo. En enero se viajó a Miami, en enero se fue también a San Pablo, en enero se realizó viajes a Orlando y también a Lima. ¿Cuántas veces se repite enero? 4 veces. Y los montos correspondientes del lugar. En febrero se fue a Lima, a Asunción, ¿dónde más hay febrero? A Madrid. En septiembre solo hay uno, se fue a Florida. En abril, Miami, no hay más. En julio hay 2, a Mendoza y a París. Se repiten los datos. En destino, ¿no? En destino, si yo analizo respecto de la columna del lugar de destino a donde se viajó, en Miami, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Pero a Miami se viajó en diferentes meses, ¿no? Se está repitiendo Miami, ¿no? Eso quiere decir, a ese destino a Miami, se fue en diferentes meses. En enero, en abril, en marzo, eso serían las repeticiones. Cuando yo aplico una tabla dinámica, no me va a aparecer los datos repetidos, me va a aparecer una sola vez. El mes, en enero tenemos una frecuencia 2, 3, 4, me va a aparecer una vez. Porque el costo varía también porque ahí está al ladito dice costo. Depende a dónde y en el mes, depende del destino. Depende del destino, ¿no? Depende de dónde se fue y en el mes hay meses que tiene un costo mayor, hay temporadas que es mayor que en otra temporada, ¿no? En la época de viaje. Inge, ¿qué dijo de la tabla dinámica? ¿Qué dijo la tabla dinámica? Algo dijo. No pude. La tabla dinámica nos permite manejar grandes cantidades de información. Esa es la finalidad de utilizar una tabla dinámica. Solo para grandes cantidades de información se ve la utilidad. Para pocos datos no se ve mucho la utilidad. La tabla dinámica nos permite hacer ordenación y filtro y mostrar la información en forma de resúmenes. Ordenar de A a Z, de Z a A, eso es ascendente o descendente. Cuando son números, podemos aplicar ordenación, pero vamos a decir de mayor a menor, de menor a mayor. Solo hay esas dos opciones, no hay más opciones. En ordenación. En filtro, eso hay una gran cantidad de opciones que podemos aplicar. Por ejemplo, yo quiero visualizar o analizar el primer trimestre, entonces yo solo voy a seleccionar enero, febrero y marzo. Eso es un filtro. Condicionar de toda la cantidad de información solo algunos datos. Eso se llama filtro. Acá usted puede condicionar solamente de visualizar las ciudades que empiezan con M. Ese es otro tipo de filtro. Va a mostrarle solo Miami, solo Mendoza, una vez Miami, Madrid. ¿Ya? Eso es aplicar un filtro, condicionar por alguna letra, en caso de que sea texto, y cuando aplicamos filtro a los números, por alguna cantidad. Puede ser mayor que 10.000, menor que 10.000, rangos también, entre 5.000 y 10.000, o sea, varía según los datos. Si habla de letras, si es texto, se aplica filtro de etiquetas. Y si es de número, aplica filtros de valor. Esa es la diferencia. Bien, selecciono, yo lo voy a volver a repetir. Voy a volverlo a repetir para evitar que quede duda, ¿ya? Selecciono los datos. El primer paso es seleccionar los datos. El siguiente, insertar
tabla. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Hago un clic. Despliega una ventana, la cual me dice seleccione una tabla o rango. Ya yo lo he seleccionado antes de aplicar la opción. Entonces no hago ningún cambio. También usted puede solamente ingresar a la opción y no haber seleccionado, hacer el proceso inverso. Si no seleccionó antes, ahora tiene que hacerlo. Presiona el cuadradito, las flechitas rojas, selecciona, presiona aceptar y va a volver. Es lo mismo, solo que lo hace al revés. Primero activa la opción, luego selecciona. Más cómodo, más práctico es primero seleccionar, luego ir a insertar, tabla dinámica. Me da dos opciones. ¿Quiere visualizar acá en la misma hoja o en una hoja nueva? Yo prefiero hacerlo en una nueva hoja porque vamos a hacer varios ejemplos. Una nueva hoja y aceptar. En conclusión, si yo selecciono primero, voy a la opción insertar tabla dinámica, no modifico nada, solo presiono aceptar. Lo vuelvo a explicar. Debo seleccionar primero los datos que quiero analizar para crear una tabla dinámica. No tiene que seleccionar líneas vacías, ni filas ni columnas. Luego voy a insertar, tabla dinámica y aceptar. Nada más. Si usted sigue esos pasos, no hay que configurar. Vamos a crear la tabla dinámica en una nueva hoja. Se puede hacer como les explicaba en la misma hoja, pero como vamos a hacer varios ejemplos, es mejor hacerlo en una nueva hoja. Nos va a desplegar en el lateral derecho un panel donde tenemos opciones. Los nombres de las columnas, ¿no? Con una casilla, y tenemos 4 cuadros, los 4 cuadros. El primero dice filtro, columnas, y están sus nombres, filas y valores. El objetivo es poder llevar a columnas, filas y valores los campos, los nombres de las columnas. Por ejemplo, fecha de viaje, clic sostenido. No presione la casilla, sino arrastre. Clic sostenido arrastra fecha de viaje dentro del cuadro columna y suelta. Al soltarlo me va a generar acá los meses. Presiono destino, clic sostenido hasta llegar a filas. Suelto dentro del cuadro de filas. Y me muestran en las filas los destinos, las ciudades. Lo voy a hacer de nuevo. Lo desactivo la casilla. Y ya empiezo de nuevo. El objetivo es llevar en este ejemplo solo tengo 3 y los 3 lo voy a llevar. En el ejemplo 2 tengo más valores, entonces voy a hacer diferentes combinaciones. En unos casos voy a analizar las 3 primeras variables, en el otro las otras variables, pero con la misma planilla. En este caso tengo solo 3, entonces los 3 los voy a llevar. Fecha de viaje, clic sostenido hasta el cuadro columna. Destino, clic sostenido hasta filas. Y luego llevo costo de viaje, clic sostenido a valores. En caso que se haya equivocado al arrastrar y lo haya llevado doble a un cuadro, simplemente lo quita el campo. Va en cualquiera donde tenga doble o donde no tenía que colocarlo, va al cuadro en la flechita y dice quitar campo. Lo quita, nada más. No lo está borrando, solo lo está desactivando. Vuelve y lo arrastro dentro de valores. Bien, ¿hasta ahí hay alguna consultita? ¿O está claro? Ya. En la parte, y en filtros que colocamos. Eso lo vamos a hacer desde acá, desde la ventana. El análisis lo vamos a hacer desde este lado. ¿Ya? Acá donde hemos llevado los datos. En el siguiente ejemplo lo vamos a llevar al revés. El viaje lo vamos a llevar a fila y el destino lo vamos a llevar a columna. Vamos a hacer a la inversa para variar. ¿Ya? Por eso lo hice en una nueva hoja. En etiquetas de fila se hacen 2 cosas, ¿recuerdan? Ordenación y filtro. En etiquetas de fila van las ciudades, pero ya no están repetidas. Si yo cambio de hoja, acá me muestra repetido. Lima, 3 veces, 4 veces, Miami. Sin embargo, acá ya no me va a repetir. Solo Miami aparece una vez. Pero va a ir ¿dónde? ¿En qué meses está?
Tampoco los meses va a aparecer repetido, sino que se hace una relación. Miami está en enero, en marzo, en abril y en diciembre, 4 veces. El que tiene una sola vez es París, una sola vez en julio, ¿no? Una sola vez. Lo mismo los meses. En el mes de febrero hubo 3 viajes a 3 distintos destinos diferentes. 4 en enero, 1 en abril y 1 en septiembre. Si analizamos respecto a los meses, a qué lugares se hizo los viajes. Acá ya no repite. Uno de los posibles errores cuando usted está creando tabla dinámica, si me activa enero 2 veces, ¿no? ¿Y por qué salió 2 veces enero? ¿Qué sucede? Ustedes están trabajando con ejemplo, un ejemplo que ya está creado. Si empezamos de cero a digitar, a veces cometemos error al transcribir. Enero, yo le voy a aumentar un espacio, ¿no? Voy a ir a la barra de fórmula y le aumento un espacio y presiono Enter. Yo visualizo enero y lo veo igual al otro enero, no lo veo distinto, lo veo igual porque el espacio no se ve. Voy a presionar en el que está abajo, en el que no modifiqué, aquí en la barra de fórmula. Voy a alejar un poquito el puntero, lo alejo sobre la barra y coloco. Al hacer un clic se va el cursor bien pegado a la hoja, ¿no? No hay espacio. ¿Qué pasa si yo presiono en el primero que sí le agregué un espacio? Voy a mi cursor un poco alejado, hago un clic. Y sí, ahí puedo visualizar un espacio. Esos errores se dan cuando transcribimos. A veces nos acostumbramos a dejar espacio después de la palabra y cuando hacemos nuestra tabla dinámica lo toma como diferente. ¿Por qué? Lo veo yo igual, sin embargo tiene un espacio. 2, 4, 5 son 6 caracteres con el espacio. Acá solo va a contarle 5, entonces son diferentes. Y lo va a mostrar los 2 eneros. Lo voy a borrar y presiono Enter. Voy a volver a la tabla dinámica. Y acá en enero, cuando les repite un dato es porque hay un error al transcribir. En conclusión, eso significa, si aparece 2 veces algún dato, cualquier dato sea, es porque se escribió con error. Hay que corregirlo. Bien, otra condición. Cuando yo corrijo en mi tabla original algún dato que estaba con algún error, yo quiero hacer de nuevo, generar de nuevo una tabla dinámica y sigue saliendo el error. Entonces, lo que debe hacer es eliminar todas las tablas dinámicas que usted haya generado, porque lo tenemos en otra hoja, la tabla original. Entonces yo elimino esta hoja con clic derecho, eliminar, eliminar, lo elimino y vuelvo a la hoja del ejemplo 1 y lo vuelvo a seleccionar y a generar. Recién va a salir los datos bien. Mientras que no elimine después de que, o sea, he creado primero, luego veo que hay un error, lo modifico y vuelvo a hacerlo y sigue saliendo el error. Sin embargo, acá vuelvo y ya está corregido. No se va a actualizar hasta que no elimine todas las que ya ha creado en base a esa tabla. ¿Hasta ahí se entendió? Eso es cuando posiblemente hay... ¿Cómo? Me perdí, Lisa, me perdió, me turbé. Ya. Me ¿En qué dice que parte? se elimina, ¿Cómo? que en los de enero, en las partes de enero se elimina o hay que corregir, me dice esa parte de corregir. Ya, yo le estoy explicando cuando a veces cometemos error al transcribir. Acá no da error porque está correcto la transcripción, pero a veces nos equivocamos al transcribir. Y lo que le muestro es que si yo escribí en febrero, ¿no? Le asigno un espacio, 2 espacios, ahí, 2 espacios para que se note, ¿no? Vamos a suponer que ese dato está con error, ¿no? Presiono un Enter. Cuando hago mi tabla dinámica, me va a mostrar febrero repetido. Cuando yo hago una tabla dinámica, no me tiene que mostrar repetido. No tiene que haber 2 veces acá febrero. Si me muestra repetido, es porque hay un error. Eso, hay un error. ¿Dónde está el error? Al transcribir.
Entonces, ¿cómo lo verifico? Si yo acá lo veo igual. Entonces presiono en la barra de fórmula un clic un poco alejado. Hago un clic y fíjese el cursor se va a ir siempre al final. Y veo los espacios. Lo voy a dejar así. Cambio al otro febrero, ubico mi cursor al final, hago un clic, pero se va al bien pegado. Ese es uno de los errores al transcribir. Entonces, ¿qué hago? Corrijo. Lo modifico. Borro esos espacios que agregué. Enter. Ya lo modifiqué. Pero haciendo la práctica y estoy yo directo explicándoles el ejemplo que no da error. Entonces, ¿qué sucede cuando sí hay un error? Es para en esos casos. Una vez que yo llevé los campos a cada cuadro, uno a columna, otro a fila y otro a valores. Siempre a valores debe ir el campo que tiene números. No puede llevar uno que tenga letras. ¿Por qué? Porque va a ser cálculo, va a ser una operación. Presione en donde dice suma, en el cuadro valores dice suma de costo de viaje. Presione ahí. ¿Solo puedo hacer suma? Es una pregunta. ¿Se puede hacer también promedio? ¿Se puede hacer producto, máximo, mínimo? ¿O solamente suma? Entonces presiono en el cuadrito donde dice suma, costo de viaje, dice configuración de campo de valores. Y me despliega todas las operaciones que puedo hacer. Suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto. Ya, lo que quiero es que entiendan lo siguiente. ¿Cómo se va a preguntar en el examen? Porque usted no tiene que hacer el práctico durante el examen, sino que son incisos que deben marcar la respuesta correcta. Entonces, una de las preguntas no va a ser igual, ¿no? Obviamente, sino que yo le doy un ejemplo. ¿Qué cálculo se puede hacer? ¿No? Y doy opciones. Se puede hacer división, se puede hacer, a ver qué más, función sí. ¿Qué cálculo se puede hacer? Entonces, simplemente usted lo puede presionar el botón, lo tiene ya su ejemplo creado, se viene a configuración y verifica qué cálculos puede realizar. Y ahí obtiene y verifica si los incisos que yo le muestro son correctos. Así es como usted lo va a verificar. Tiene que, en conclusión, si usted no resuelve los prácticos, difícilmente va a entender qué es lo que quiero con esa pregunta. Si usted lo resuelve los prácticos, va a poder determinar dónde va a encontrar lo que estoy preguntando, en qué parte lo va a encontrar de la tabla dinámica, porque tiene que saberlo realizar para poder entender la pregunta. Porque recuerde que son incisos, y cuando son incisos usted tiene que tener la seguridad de que las opciones, una de ellas es correcta. Entonces usted lo tiene que verificar, tiene que probarlo. ¿Dónde lo va a verificar? ¿No? ¿Se entiende, no? Esa es una opción. Se puede hacer otros cálculos, ¿no? Le estoy mostrando qué cálculos se puede hacer. ¿Cómo probar si se puede hacer ordenación y filtro? Le hemos dicho que las tablas dinámicas nos permiten hacer ordenación y filtro. Se puede ordenar por etiqueta, que son los nombres, las palabras, y se puede ordenar por números, que son los valores. En etiqueta de fila, si usted verifica este cuadrito, no hicimos nada todavía y no muestra más que la flechita. Presiono en etiquetas de fila, por defecto, voy a salir, por defecto ya está ordenado de A a Z. Yo no apliqué ordenación, ya está ya. Y los meses también está ordenado, de enero, febrero, en forma de cómo funciona nuestro calendario, ¿no? Está ordenado. No alfabéticamente, sino la posición del mes. Voy a etiquetas de fila y quiero que San Pablo aparezca primero, es decir, voy a cambiar el orden. Presiono etiquetas de fila, ordenar de Z a A. Se cambió el orden, ¿no? Verifico, dice San Pablo. Además se activa acá una flechita. En este cuadro no aparece la flechita porque no apliqué. Acá puede visualizar que sí, sí se aplicó. Voy a aplicar filtro. Filtro es condicionar cómo quiero visualizar. Que me muestre todos los que empiezan con
M, me va a mostrar 3. Voy a etiquetas de fila, filtros de etiqueta, comienza por. ¿Por qué comienza? Por M. Eso se llama filtro de etiqueta. Aceptar y me muestra solamente los que cumplen la condición. Eso es un filtro. Condicionar o que me muestre en forma de resumen los datos que cumplen ese filtro, esa condición. Un filtro es una condición como quiere visualizar. Quiero yo ver solamente que muestre los destinos o las ciudades que empiezan con M. Lo voy a borrar el filtro para seguir haciendo otro ejemplo. Borrar filtro. El borrar filtro no es que voy a borrar los datos. Solamente estoy borrando la consulta que hice. Quiero que muestre los que terminan con la letra A. Voy a etiquetas de fila, voy a filtros de etiqueta, termina con, fíjese las formas, los criterios que hay. Cuando son letras y cuando son números, ¿no? Menor que, mayor que, menor o igual que. Y el rango es entre. Cuando son letras, es cómo comienza, cómo termina y lo que tiene en el medio, ¿no? El contiene. Es el marzo, primer trimestre, y presiono aceptar. Eso se llama filtro. Quiero analizar solo esos 3 primeros meses. Entonces me muestra solo los destinos donde se viajó en el primer trimestre. ¿Entiende? No. Más o menos. Ya. ¿Qué parte no entendió? Si fuera un ejemplo, como le decía, de atención de paciente, porque es su área de ustedes, enfermería. Si fuera un ejemplo de atención de paciente, usted puede hacer que le muestre por especialidad. En ese caso, tendría que, si tuviéramos acá arriba las especialidades, tendría que ir, borrar el filtro, ingresar y aplicar. Acá va a tener todas las especialidades: pediatría, ginecología, cardiología, bueno, otras especialidades. Entonces usted simplemente lo va a marcar la que quiere visualizar. Eso es filtro. Quiere ver solamente la consulta externa, también puede haber ahí. Inyectables, primeros auxilios, signos vitales. Entonces, ¿qué quiere analizar? Marcar la opción. Yo voy a marcar ahora diciembre, septiembre y julio, los 3 últimos meses.